myschool-365.com. Cuando hablamos de un péndulo cónico como el ejercicio 52, nos referimos a esto. Un objeto se encuentra colgando de esta manera, pero cuando empiezo a hacerlo girar respecto a este punto, se va a formar una circunferencia en el plano, en el piso, ¿sí? Al momento de este giro, la cuerda va a formar una especie de cono. Por eso se le suele llamar como el péndulo cónico, la figura que forma. Ahora, este péndulo cónico, mi movimiento va a estar acá. Acá va a estar el giro, no va a estar subiendo ni bajando, sino que simplemente se mueve en este plano. ¿Ok? Entonces, como está acá la circunferencia, yo tendría el plano, mi tensión, ¿sí? La tensión que está en la cuerda va a tener una componente respecto al plano que sería la componente normal y la que tengo aquí en el plano vertical, ¿sí? Entonces tengo esas dos componentes, esas son las que voy a analizar. Ahora me dice el ángulo formado con la vertical. Fíjense que aquí tengo la vertical, el ángulo que se formaría sería este, ¿sí? Que yo lo pude haber dibujado aquí o acá, no hay problema, porque como la cuerda está girando en forma de circunferencia y mi centro está acá, justo con la vertical, entonces el ángulo es el mismo en cualquiera de los dos lados. Yo le puedo considerar cualquiera de ellos mi punto de análisis, ¿ok? Ahora, dicho esto, ahora sí, para determinar el movimiento, el que voy a calcular, tendré que aplicar leyes de Newton a la rotación. Así que voy a hacer, por ejemplo, ese análisis con el eje primero normal, que tengo sumatoria de fuerzas normales o centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta. Recuerden que si hay un movimiento circular, yo tengo una aceleración centrípeta. Y ahora, ¿y esa qué sería? ¿Qué valor sería esa fuerza que está actuando aquí? La tensión de la cuerda. Como yo tengo la cuerda, puedo incluso hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama acá. Esta es mi masa, la masa M. ¿Qué fuerzas estarían actuando en ella? Las fuerzas que estarían actuando son, primero, la tensión de la cuerda, que estaría de esta manera. Esta sería la tensión de la cuerda. La otra fuerza que está actuando es el peso, que estaría dirigido hacia abajo. Estas son las dos fuerzas que estarían actuando. Pero recuerden que la tensión yo no puedo calcularla de esta manera. Yo necesito calcular la tensión en los ejes. Así que por un lado tendría esta componente, tensión que puedo llamarla simplemente como tensión vertical, y acá como tensión horizontal. Tengo las dos componentes. El ángulo que se forma aquí, si yo lo hubiese estudiado acá, sería este mismo, por ángulos opuestos entre paralelas, ¿sí? ¿Ok? Entonces tengo estos dos. Ahora, lo que significa que este ángulo es el mismo que tengo acá. Y este es el que yo voy a determinar, este es el que necesito calcular. Dicho esto, ahora sí voy a calcular ese ángulo y empiezo. Primero, sumatoria de fuerzas normales, que sería el eje horizontal. En el eje horizontal acá es esta misma, ¿sí? La tensión de la cuerda que está aquí, la misma, ¿ok? Tensión horizontal, que con el ángulo aquí tendría, recuerden que está en el lado opuesto, entonces esa tensión horizontal o tensión en el eje X, si es que la hago como un triángulo, si lo analizo como triángulo, tensión en X sería tensión por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque está en el lado opuesto. Fíjense, el ángulo, lado opuesto, seno. Tensión en Y sería tensión por el coseno del ángulo. Tengo las dos, ¿ok? Ahora sí, esto sí es que lo tomo como un triángulo XY. Ahora sí, entonces voy al plano normal, que sería este mismo, corresponde a la tensión en X. Tensión por el seno del ángulo
igual a masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, yo les había indicado una fórmula de aceleración centrípeta. Les había dicho, la aceleración centrípeta era igual a rapidez al cuadrado dividido para el radio. Pero hay otra más. Recuerden que la rapidez era lo mismo que decir velocidad por el radio. Pero como está al cuadrado, sería velocidad cuadrado por radio cuadrado, dividido para el radio, ¿sí? Esto porque está al cuadrado, así que como velocidad es velocidad angular por radio, si está al cuadrado, también estarían al cuadrado. Y de esa manera, este cuadrado del radio se va con el radio del denominador, y la aceleración centrípeta, otra fórmula de la aceleración centrípeta sería rapidez al cuadrado por el radio. Solo me quedó esto, ya no me quedó el cuadrado. Y es lo que voy a reemplazar acá. Masa por rapidez angular al cuadrado por el radio. Listo. Ok, ahora, la tensión no conozco. No conozco tampoco el valor del radio. Perdón, el valor del radio no conozco porque el radio corresponde a esto. Este es mi radio. ¿Sí? No es el tamaño de la cuerda, el tamaño de la cuerda no es la circunferencia, el radio es esto. ¿Okay? Mucho cuidado en esa parte. Y entonces yo, ¿cómo puedo determinar este valor de radio? Además de la fuerza de la tensión. Vamos a determinar ahora primero la tensión, después vamos a ubicarnos en el triángulo para determinar ese radio. Así que, fíjense que en el dibujo el cono se formó con triángulos de esta manera. ¿Ok? Lo que yo conozco es que esta longitud tiene un valor de 1, este es el ángulo y este es el radio. Así que la función que me serviría sería la función seno. Y el seno del ángulo, ¿a qué es igual? A opuesto, que en este caso sería radio, dividido para la hipotenusa, que vale 1. Por lo tanto, el radio es el seno del ángulo. ¿Sí? El 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Así que el radio es igual al seno del ángulo. Y puedo reemplazar acá. ¿Qué tengo? Tensión por el seno del ángulo igual a masa por rapidez al cuadrado, rapidez angular al cuadrado por, y en vez de radio ya puedo reemplazar seno del ángulo. Seno del ángulo con seno del ángulo se van, y lo que tengo es que la tensión es igual a masa por rapidez angular al cuadrado. No tengo nada más. ¿Qué sigue? ¿Qué me toca hacer? Sumatoria de fuerzas en Y, en el otro eje, porque aquí ya no puedo sacar nada más. Si hago la sumatoria de fuerzas verticales, o en Y en este caso, es igual a, y fíjense, ni sube ni baja, así que esto va a seguir siendo 0, porque no hay un cambio, ¿sí? No hay un movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, así que es 0, permanece constante. Continúo. ¿Qué fuerzas tengo? Hacia arriba tengo la tensión vertical, que como vieron la horizontal era multiplicada por el seno. Y acá la de Y, que sería la vertical, es tensión por el coseno del ángulo. Esto es igual a ¿qué? Esto es lo que va arriba. Hacia abajo, en cambio, tengo el peso, que es masa por gravedad. Es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Fíjense, hacia arriba la tensión, hacia abajo el peso. No tengo nada más, y como están en direcciones opuestas son iguales. Lo que yo necesito calcular es, en este caso, despejar la tensión, masa por gravedad sobre el coseno del ángulo. Tengo la tensión, acá también tengo la tensión, tengo estas dos ecuaciones. Esta me salió de la sumatoria de fuerzas normales, esto de las fuerzas verticales. Como la tensión, estoy hablando de la misma cuerda, se igualan.
son la misma tensión, lo que significa que de arriba masa por rapidez al cuadrado, rapidez angular al cuadrado, es igual a masa por gravedad dividido para el coseno del ángulo. Y de esta manera masa con masa se va, y como yo necesito calcular el coseno, tendría coseno del ángulo igual, el coseno que está dividiendo pasa arriba, a gravedad dividido para, y este pasaría a dividir. De esta manera. Coseno que estoy dividiendo pasa a multiplicar, velocidad angular pasa a dividir. Y listo, ahora sí, como yo necesito el ángulo, sería ángulo igual a, ¿cómo hago para quitar el coseno? Lo paso al otro lado con coseno inverso o coseno a la menos 1 de gravedad. ¿Conozco la gravedad? La gravedad, ustedes trabajan con gravedad de 9,8 dividido para, abajo en cambio tengo la velocidad angular al cuadrado, que sería ¿cuánto? Velocidad angular era 50 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Yo tengo que cambiar ese valor, yo no puedo trabajar RPM. La velocidad angular no la puedo trabajar con RPM. ¿Cómo hago la conversión? Primero recordar, revoluciones por minuto es lo mismo, RPM es lo mismo que decir de esta manera, revoluciones por cada minuto, ahí. Y hago la conversión. Yo necesito que esté en radianes sobre segundos, no en revoluciones sobre minutos. ¿Qué tengo? Una revolución, que es una vuelta completa, corresponde a 2 pi radianes. Una revolución, 2 pi radianes. Un minuto corresponde a 60 segundos. Ahí. Revolución con revolución, minuto con minuto. Y mi respuesta me va a quedar entonces... Y resuelvo. ¿Qué tengo? 0 con 0 se van. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Así que tengo 5 pi tercios. ¿Sí? 5 pi. Y abajo sobre 3 5 pi tercios radianes sobre segundos. Y como ya tengo la velocidad angular en valores, ahora sí en radianes sobre segundos, ahora puedo reemplazar. ¿Qué tendría aquí? 5 pi tercios. ¿Ok? Si quieren trabajar con decimales, también lo pueden trabajar con decimales. Aquí lo hago de esta manera para evitar perder 2, 3 decimales, pero se lo puede trabajar igual. La diferencia sería muy pequeña. El ángulo entonces será, y hago mi cálculo. Tengo el coseno, recuerden, para que sea coseno a la menos 1, shift y luego así presiono coseno y de esa manera ya tengo coseno a la menos 1 de fracción, arriba tengo 9.8 y abajo tengo nuevamente fracción 5 pi dividido para 3, de esa manera, ok, y ya voy a obtener el ángulo. Pero, una cuestión aquí, algo que me estaba olvidando. Yo le puse simplemente ahí, pero recuerden que ese estaba al cuadrado, eso no anoté, por eso me daba error. Fíjense que aquí si yo resuelvo me cancela, ¿sí? Aquí, ¿qué me faltó? Esto estaba al cuadrado, aquí. Fíjense, velocidad al cuadrado, ahí sí. Entonces voy a hacer esa corrección acá antes de cometer el error y ahí sí, al cuadrado. Con esto, ahora sí, ya, yo tengo la respuesta y el ángulo me dice que es 69,06 aproximadamente, redondeando, 0,6 grados. Este es el ángulo que se genera, 69,06 grados. Un detalle, y aquí a veces suelen tener esa duda, dice, tengo gravedad, que es metros sobre segundos al cuadrado, y abajo tengo
el de velocidad angular, que es radianes cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Qué me faltaba? R, que yo ya lo eliminé, ¿sí? Pero ya me había quedado aquí. Recuerden que R tenía un valor de 1 metro. Como valía 1, yo ya lo había reemplazado. Aquí me debió haber quedado seno del ángulo por metros, porque estaba aquí hablando de 1 metro, ¿sí? Entonces, como no traje la unidad ahí de metros, simplemente me quedaba el valor acá abajo con omega al cuadrado. Pero en realidad sí estaban los metros. Como tenía un valor de 1, no afectaba, ¿sí? Porque igual sería por 1 metro. Entonces 1 multiplicado por cualquier valor va a seguir siendo 1, por eso no tenía ningún cambio. Pero el proceso está correcto, ¿ok? 69,06 grados. Y el ejercicio termina ahí. Ya saben, siempre dudas, inconvenientes, nos escriben para poderles seguir ayudando. Nos vemos en un próximo video.